Bien, estamos con Juan Infante desde La Ampadia para conversar acerca, por supuesto, de los temas vinculados a la lucha contra el coronavirus. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Es mío. Bueno, estamos en la etapa de reinicio de las actividades económicas y una etapa en la que se necesita cambiar la estrategia sanitaria, porque se acabaría la cuarentena, pero hay que pasar a unos esquemas más inteligentes de manejo de este asunto. Entonces, en relación al tema primero, estamos en el momento de los protocolos. Se está exigiendo unos protocolos que se dice son muy exigentes, que solo podría cumplirlos la mediana, la gran empresa sobre todo, pero tenemos todo el gran mundo popular, informal, incluso la pequeña empresa, la microempresa formal, que difícilmente se podría ajustar, adaptar a esos protocolos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo resolverlo? Podemos terminar con unas exigencias tales que nadie las puede cumplir y entonces reproducir una vez más esa enorme brecha entre la formalidad y la informalidad y agravar la informalidad, por lo tanto, ¿no? Y la corrupción. ¿Cómo ves el tema? Absolutamente, tal cual lo has mencionado. O sea, yo creo que produce, y los encargados de hacer las normas no están pensando en el país, asumiendo que es todo el Perú y toda la economía peruana. Creo que han estado haciendo esto poniendo, seguramente con la mejor de las intenciones, pero imaginándose un sector empresarial que es súper chiquito, que es solamente el 0.4%, 0.4 del 100% de empresas. Entonces, han estado haciendo esto para el 0.4 de las empresas, es de Pero, locos. pero ¿cómo podrían hacerlo para el conjunto? Porque de todos modos se requiere pues unos estándares mínimos para asegurar que no haya contagios y todo lo demás. Esto es muy serio, ¿no? ¿Cómo hacer? Eh, yo creo, Jaime, que hay que apelar a la simpleza. Alguna vez pasé 2 meses en Calcuta y me fui a ver los hospitales de la Madre Teresa de Calcuta. Te voy a contar la anécdota porque creo que es relevante para lo que estamos hablando. Entro y yo quería ser voluntario y tenía solamente 4 horas y me aceptaron. Y había un letrero que decía lo que yo no debía hacer y lo que sí debía hacer. Eso es lo que se espera que hagas, esto es lo que se espera que no hagas. Ya. Y cualquier persona de cualquier lugar del mundo, de cualquier idioma, podía, de cualquier cultura, podía, siguiendo esas instrucciones, ser voluntario. Una cosa como esa, así de simple, es lo que tenemos que tener. Lavarse las manos es obligación. Tener estos felpudos con lejía es obligación para los zapatos. Mantener 1 metro, 1,5 metros de distancia es obligación. Usar mascarillas es obligación. Aparte de eso, ¿qué más hay? Sí, pues. Tomarse la temperatura. Perfecto, nos tomamos la temperatura. No toser, si toses te vas a tu casa. Eso, por sobrevivencia, cualquiera que vea en un centro laboral que alguien está tosiendo, evidentemente le va a decir, oye, mejor retírate, ándate a tu casa, no debes venir. Son normas claras, fáciles, sencillas, que tenemos todos que respetar. Y nos tenemos que cuidar entre todos. Entonces, nos están llevando hacia un régimen policíaco sin tener el gobierno, el Estado, ninguna autoridad, ninguna capacidad para hacer supervisión y control. Entonces, o confiamos en la sociedad, o confiamos en la sociedad, o confiamos en los trabajadores, o confiamos en los empresarios, o estamos fritos, porque lo que va a haber es una sacada de vuelta, un grupo muy frustrado porque van a decir, mira cómo nos están sacando la vuelta en el mundo informal, vayan allá, la eterna pelea de siempre. ¿Por qué no tratan con los informales? Mira los grandazos. ¿Por qué no tratan con los informales? Mira los grandazos. Es lo que vimos todo el tiempo en la Claro, legislación laboral, en todo. claro, le van a exigir a Ellos no los... pagan los impuestos, ellos tienen multas por los impuestos que no pagan. Es la No, y eterna discusión. va a ir la SUNAFIL y va a comprobar que no están cumpliendo los protocolos y entonces van a coimear y todo lo demás. O Pero, van a contratar empresas supervisoras que son súper corruptas. O sea, cuando detectan algo, en realidad se arregla por lo bajo y entonces en realidad estamos volviendo a la fase mercantilista y eso es gravísimo. ahora, Populismo y mercantilismo. hay un problema que es
es cierto y es muy serio, ¿no? Lo dijo el otro día este experto, este ingeniero geoespacial o algo así, que hizo la presentación en la conferencia de prensa del presidente Vizcarra, el factor R, creo que se llama, pues no ha llegado, no ha bajado de 1. Tiene que bajar de 1 para que haya menos contagios. Si está por encima de 1 hay más contagios, si está en 0.5. Entonces, en teoría, vamos a acabar la cuarentena y vamos a reiniciar gradualmente las actividades económicas con un factor 1.5. Y él dijo que si eso ocurre así, entonces nuevamente va a subir ese factor y se va a rebrotar la pandemia. Entonces es una cosa que puede ocurrir. Entonces es necesario pasar a esquemas más inteligentes de control del contagio. Uno que se ha planteado es el esquema que se llama por el cual se aísla a los contagiados y a sus familias, que no salgan para combatir contagios. Es un buen esquema, pero está muy retrasado porque el INPECI que tenía que dar no ha tenido plata, porque ya no le dio plata, entonces no ha podido comprar. Entonces se han demorado como 3 semanas en esto, es una cosa increíble. Pero ya están comenzando. Tendría que meterle toda la fuerza. Pero una cosa más, son cuarentenas localizadas, distritales o barriales, digamos, de los barrios más contaminados y todo lo demás. Y se estaría planteando que en esos barrios nadie pudiera salir durante 2 semanas de sus casas, pero entonces hay que abastecer a las casas de alimentos, por ejemplo. ¿Cómo hacer esto de una manera efectiva? Porque se le encarga a los alcaldes que repartieron alimentos y no han repartido, o se han tirado la plata, o lo han repartido mal, en fin, eso no ha funcionado. Se plantean compras centralizadas, pero de todos modos tú tienes que llegar a un punto del barrio y ese punto tiene que repartir. ¿Cuál puede ser ese punto? Los comedores populares, existen ya todavía comedores populares, organizaciones vecinales. ¿Cómo es este asunto? Mira, yo creo que el Estado está demostrando su incapacidad. A nivel local no funciona. Estamos entregándole dinero y los alcaldes son demasiado corruptos y los funcionarios aparentemente, no aparentemente, o sea, es claro y evidente que son corruptos. Entonces hay que crear una institucionalidad paralela y hay que crearla pensando en los próximos 20 años. Ajá. El tema con los comedores populares es que están llenos de señoras que ya son población de riesgo en muchos de los casos, que claro, a los lugares donde tienen que repartir la comida son cerros, hay que caminar, hay que cargar, hay que llevar la comida. ¿Va a ser comida preparada o va a ser comida paquetes, digamos? Esa entonces, es la primera pregunta. Digamos que podríamos llevar a un nivel de incompetencia y de frustración y de mayor contagio si es que lo canalizamos por las madres. Entonces, yo lo que propongo son brigadas juveniles. Tú tienes que los jóvenes son los principales rebeldes de los encierros, por un lado. Son inmunes o cerca a la inmunidad. 2, se sienten inmortales. Entonces, lo que podemos hacer es crear una brigada juveniles y quizás incluso brigadas de salud para hacer los testeos, aprovechando, hay un montón de estudiantes de enfermería y de enfermeras en todos los barrios. Entonces, nuclea a esa gente que está preparada en algún nivel, cierra la capacitación para esta cuestión específica de hacer los test del coronavirus, por lo menos de hacer test, si no hay pruebas, la tomada de temperatura y quizás con algún estetoscopio ver cómo están los pulmones y ya está, ¿no? O sea, digamos, nos hemos ido a que necesitamos los test, pero de repente es mucho más sencillo que eso. Y eventualmente tener unas 10 camas en el barrio, en algún colegio, que permita aislar a alguien que se detecte que está contagiado o con síntomas de. 1, brigadas de salud en los barrios, y 2, brigadas de jóvenes que estén encargados de hacer los repartos, de hacer los censos, de llegar al lugar más alto de los cerros donde están las familias más pobres, pero también a todos los lugares que están en estas nuevas urbanizaciones populares
Y eso no es tan complicado. Y de repente vigilar que la gente no salga también, porque no son, van a ser... Por supuesto, porque ya los jóvenes están ahí y vas a través de los jóvenes concientizados. O sea, hay experiencias de este tipo, los Boy Scouts, lo que hizo Kennedy, el cuerpo de paz que mandaban a jóvenes a otros países, jóvenes norteamericanos de otros países. Pero Bueno, eso es una especie de cuerpo de paz interno. Claro, estamos hablando de jóvenes de la localidad, del barrio. De la localidad, absolutamente. ¿Cómo los seleccionas? Si ponemos cuadrantes, manzanas, ¿no? Uh-huh. Tú podrías sí delimitar las manzanas. ¿Quiénes tienen experiencia en esto? La OMPE uh-huh. o la RINIEC. ¿Quién se encarga de las selecciones? Entonces, las selecciones nos dividen en colegios, ¿no es uh-huh. cierto? Y tienen un personal para una tarea específica que preparan rápidamente y luego y montan con mucha eficiencia estas selecciones. Y por otro lado, tienes la transparencia, que hace lo propio, pero desde el lado de la sociedad civil. Entonces, si tú juntas, no estoy diciendo que le haga la OMPE o transparencia, estoy diciendo que hay técnicos que son capaces de montar una estructura funcional, comunicarse rápidamente con un grupo humano muy grande y que puede capacitarlos muy fácilmente también con plantillas. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Y los jóvenes tienen que ser entre 16 años y 23 años. ¿Quién los escoge? Esos jóvenes no van a ir hacia la corrupción. Los escoge y además, ¿quién los escoge a los jóvenes? ¿Quién los selecciona? Podrías hacer una cuestión de registro por manzanas. Entonces eliges 2 jóvenes por manzana y los agrupas en 10 manzanas. Entonces tienes cuadrillas de 20 ¿Quién jóvenes. los elige? ¿Quién los elige? A ver. La misma gente. ¿Ah? ¿La misma población o quién los elige? Podría ser la misma población o podría ser que se inscriban voluntariamente. Ya. O sea... Ahora, ¿cómo haces para los alimentos que ellos repartirían? No le puedes encargar a los alcaldes que los compren, porque eso es un fracaso. No, tú tienes que armar una organización ad hoc para hacer el reparto de alimentos, centralizada, y ir directamente a los jóvenes. Una compra nacional centralizada, y se arman paquetes estandarizados que se los entregas a los jóvenes y ellos a su vez reparten, una cosa así. Habiendo censado las necesidades de cada casa. Claro. ¿No? Tienes eso, podrías también a través de ellos y un sistema telefónico hacer las entregas de dinero en la casa. O sea, armas un equipo que vaya. Mira, yo estuve en el Grameen Bank en Bangladesh. El Grameen Bank es este banco de Mohamed Yunus. Sí. Ellos manejaban una cantidad enorme de dinero sin ninguna computadora. Todo a papel y lápiz. Ya. Y tenían a 6 millones de prestatarias en los lugares que ni te imaginas de la pobreza que había, y había que llegar había que llegar auto, fluvial y caminando, si no es por bicicleta. Entonces, o sea, eso es lo que hay que montar ahorita. Si vamos a estar 2 años en este plan, hay que montar ya ahorita este sistema, porque de repente vamos a entrar y salir de la cuarentena. Si tu Estado no funciona, no hay esqueleto en el Estado, no hay músculo en el Estado, pues lo tienes que hacer confiando en la sociedad. Y en este caso en específico, esa sociedad son los jóvenes. Y ahí estás ganando por el lado de la rebeldía juvenil, les estás dando cosas por hacer, estás aprovechando su fortaleza moral y su fortaleza física, y los estás formando como el nuevo liderazgo que el país necesita. De acuerdo. Bien, muy claro, Juan. Yo creo que con esto terminamos la entrevista porque no podemos... atorar con muchas ideas las que has dicho. Yo creo que ¿tienes algún adicional en el tema? Yo quiero poner esto comenzar a iniciar abrir la mente en este campo. Hoy día estamos regalando plata. Primer punto, yo creo que esos jóvenes tienen que recibir una dieta. 500 soles, o sea, no regales plata. Si estás ocupando a alguien, no le pides cada uno su tiempo. Que tengan una dieta por hacer este trabajo, que los puedas supervisar, que si lo hacen mal, los puedas cambiar, que si detectas que un joven se corrompió, lo sacas inmediatamente. Pero los ¿quién puedes penalizar. Se encarga de eso? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién los cambia? Esta organización que hay que montar.
te repito, ya la OMPE lo hizo alguna vez o lo hace siempre que hay elecciones. Ya Transparencia lo hace. O sea, simplemente jalamos eso, jalamos la metodología que ellos tienen y la implementamos pronto. En una semana podría estar generándose ya estos equipos. O sea, es mucho más práctico que lo del INDECI, es mucho más práctico que las Fuerzas Armadas, es mucho más práctico que los gobiernos locales que no están pudiendo llegar. Entonces, estás teniendo probablemente una masa de 10.000 jóvenes con instrucciones muy claras que les entregas, reparten y después le vas cargando de mayores responsabilidades. La segunda cosa que quisiera también poner en agenda, y con eso sí terminamos, es que podemos, a su vez que se da dinero, podemos exigir algo a cambio de ese dinero. Pon a las familias a trabajar quizás en su propia casa. Yo tengo una propuesta que se llama Pinto mi casa, Pinto Lima, Pinto el Perú. Nosotros podríamos hacer que todo Lima y todo el país se pinte para el Bicentenario. Nadie se está moviendo de su casa. Entregas pintura, como vas a entregar comida, y que la gente pinte. Y por pintar su casa, le das su bono o le das 1.000 soles por pintar la fachada, por tarrajearla, sin moverse. Pero ya estás dando una ocupación. Estás repartiendo... El bono a cambio de algo, claro. Exactamente, o sea, no estamos inmóviles, o sea, no somos indigentes, estamos en una situación extrañísima. Saquémosle provecho. Y entonces imagínate que de un día para otro, en un mes, todo Lima está pintado, la gente está contenta, cuando salga de nuevo, o sea, ese tipo de cosas hay que hacerlas y sorprendamos el mundo nuevamente. De acuerdo. O sea, sorprendamos al mundo poniendo el ingenio y así, no regalando la plata, haciendo, o sea, sí dando los baldes de pintura y haciendo que con brochas y que la gente comience a hacer cosas. Entonces, eso mejora el estado de ánimo, la gente sale a la vereda de su casa y hace algunas cosas que a final de cuentas son mayor capital social. Bien, Juan, muy buenas ideas, ojalá, además muy creativas, ojalá que estas ideas, esta creatividad sea recogida por estas cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo a ti por el interés, Jaime. No, por tu participación en la Ampadia. Nos vemos, adiós. Un abrazo.